En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hemos ido avanzando en nuestro itinerario pascual y ya el domingo pasado, el Santo Evangelio, las palabras de nuestro Señor Jesucristo: dentro de un poco no me veréis, pero dentro de otro poco volveréis a verme. Podíamos vislumbrar que se acercan algunos acontecimientos importantes, los misterios de la vida de nuestro Señor, en concreto su ascensión al cielo. Pero hoy la Sagrada Liturgia da un paso más. Ya nos va preparando para la gran venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso la misa de este domingo cuarto después de Pascua tiene tantas referencias al Espíritu Santo, al Espíritu de la verdad, como dice Jesús, a aquel que nos conducirá hacia la verdad plena. No porque el Espíritu Santo nos vaya a traer una nueva revelación que el Señor no nos hubiera enseñado. La revelación se cerró con la muerte del último apóstol. Pero es el Espíritu Santo quien nos ilumina, nos orienta y nos conduce al conocimiento pleno de la verdad revelada. A nosotros nos toca que seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y es verdaderamente como el Espíritu Santo produce maravillas verdaderamente en los creyentes, como escucharemos el día de Pentecostés. Por eso nos invita hoy el introito de la misa: cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Estas maravillas, estas grandes obras que el Espíritu Santo realiza en nuestra alma y que hace que nosotros podamos prolongar la acción de Cristo en el mundo, en la historia, y cambiar con la santidad de tantos y tantos creyentes, de tantos hijos de Dios, de los mejores hijos de la Iglesia, este orbe de la tierra tantas veces entenebrecido por la miseria de los hombres, por el pecado. Por eso es para nosotros una llamada a suscitar en nuestra alma que esta acción del Espíritu tenga un auténtico rendimiento en nuestra vida, que no nos deje paralizados, sino que nos impulse a hacer el bien, a que por medio de nosotros el Señor pueda realizar sus maravillas en el mundo. La epístola del apóstol Santiago nos lleva a tomar conciencia de que todo bien verdadero procede de Dios. Y esto conviene siempre recordarlo, especialmente en el momento presente, donde el hombre tiene demasiado puesta su esperanza en las cosas terrenales, en los bienes presentes, y no ansía los bienes definitivos, no ansía aquello que es eterno, que es para siempre, sino que se conforma engañosamente con las cosas de aquí abajo, que no son más que una apariencia, que una ilusión, que de repente nos llena un poco el corazón, pero en instantes lo deja lleno de vacío y de sinsentido. Por eso el creyente auténtico aspira a los bienes definitivos. Y así pedimos al Señor en la oración colecta que nos haga ansiar, que nos haga amar lo que es recto, lo que es verdadero, lo que es bueno, para que no nos dejemos seducir con las cosas de este mundo que nos distraen, que nos despistan, sino que que pongamos nuestro corazón en aquello que es definitivo. Y esto
supone también para nosotros una toma de conciencia de que hemos de tener cautela con tantas realidades de nuestro alrededor que son engañosas, que bajo una apariencia de bien nos acaban enfriando el corazón de lo que es de Dios y en definitiva nos va apartando del Señor, que es el único que puede dar plenitud a nuestra existencia. Y para eso hemos de practicar las virtudes, hemos de poner en ejercicio nuestra vida interior. No nos hemos de relajar, puesto que tenemos siempre el riesgo de que Satanás entre por cualquier resquicio y haga su obra. Pensemos que Satanás nunca está quieto, nunca está tranquilo, sino que está al acecho, como dice el apóstol San Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. A nosotros nos toca resistirle firmes en la fe. Y por eso hemos de crecer en la humildad. Hoy nos da el apóstol Santiago una frase de oro: sed prontos para escuchar y lentos para hablar y lentos para la ira, porque la ira de los hombres resta la justicia de Dios. Tantas veces llevados por esa mentalidad de exceso de protagonismo, de realizarse uno a sí mismo, el hombre de nuestro tiempo tiene tanto que decir. Incluso la Iglesia, que ha sido instituida como maestra de la verdad, o en el discurso de los eclesiásticos, a veces nos permitimos erróneamente decir: hay que escuchar al hombre de nuestro tiempo. A quien tenemos que escuchar es a Dios nuestro Señor. Y así ya estamos cansados de un exceso de verborrea humana. Ya está todo dicho y redicho. Tenemos que ser prontos para escuchar, pero para escuchar a Dios, y lentos para hablar, lentos para tener tanto que decir, opiniones personales, criterios, gustos, todo lo que hace, lo que pone acento en el yo, en el amor propio, en el egoísmo, en querer tener siempre la batuta de las cosas y la razón en todo. Esto nos conlleva, en definitiva, a una amargura interior, o porque no somos bien aceptados, o porque nuestras palabras no tienen el éxito esperado, o porque vemos que, en definitiva, nuestro discurso es tantas veces inútil. Prontos para escuchar, y para escuchar especialmente la palabra divina. El hombre de nuestro tiempo tiene tanta necesidad de escuchar. Y para eso conviene encontrar un espacio adecuado de silencio, de recogimiento, porque el ruido de nuestro mundo nos distrae, nos impide oír verdaderamente con nitidez la palabra del Señor que ha de resonar en nuestra alma. El ruido del mundo intenta acallarla y cuando apenas resuena, intenta confundirla y hacernos ensordecer. Queridos hermanos, Jesús nos habla hoy de la tristeza que los discípulos experimentaban con su marcha. Y es que cuando Jesucristo no está, el hombre pierde el rumbo de su vida, el rumbo de su existencia. Viene la tristeza, la insatisfacción, la amargura interior, porque perdemos la referencia de aquel que es verdaderamente el camino, la verdad y la vida. Y sin embargo, esa marcha que Jesús anuncia a los discípulos nos conviene, porque es necesario que Él vaya al Padre para que nos envíe al Espíritu Santo, que, como confesamos en el símbolo de nuestra fe, procede del Padre y del Hijo. Y de este modo el Espíritu Santo viene como el Paráclito, es decir, el abogado, el defensor,
aquel que va a dar la cara por nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a acoger al Espíritu Santo en nuestra vida, a que Él siembre en nuestra alma sus 7 dones, a que Él realice en nosotros su obra. Y por eso esa humildad, esa lentitud para tener nosotros el protagonismo, conlleva darle el protagonismo a Dios. En este caso, a la tercera persona divina, al Espíritu Santo Paráclito. Cuando decía el Señor, no os preocupéis de lo que vais a decir, el Espíritu Santo hablará por vosotros. Y así tenemos el testimonio de tantos mártires, testigos de la fe, que en los momentos sublimes de entregar su vida, de sellar su fe con su propia sangre, de darse el testimonio supremo en medio de los tormentos que tuvieron que padecer, tuvieron la fuerza del Espíritu Santo para mantenerse firmes hasta el final, morir confesando la fe, morir perdonando a los que habían sentenciado su muerte y a sus propios verdugos. Hoy es conveniente señalar el pecado contra el Espíritu Santo, que ya cometían los judíos y los fariseos particularmente, y que era esa ceguera para descubrir la presencia de Jesucristo nuestro Señor en medio de ellos, la presencia de la luz divina, la presencia de la verdad. Nos puede afectar también a nosotros y de hecho nos afecta en el propio seno de la Iglesia. No queremos ver desde hace 60 años una realidad que va a la deriva, que va en fase de plena decadencia. Nos cerramos, nos cegamos y así, no haciendo un buen diagnóstico, el mal se va extendiendo cada vez más y va repercutiendo no solo en el seno de la Iglesia, sino como consecuencia en la sociedad y en todo el mundo. Más que nunca nos conviene hoy pedir la luz del Espíritu Santo, que nos ilumine para actuar rectamente, para abrirnos de corazón a la verdad, para buscar el bien supremo, que en definitiva está en Dios nuestro Señor. Y así, despiertos a las realidades en que tenemos que vivir y transcurre nuestra vida terrenal, hasta que alcancemos la meta eterna, saber señalar aquellos errores de nuestro tiempo, aquello que nos conduce fácilmente a la perdición, para que, iluminados por la acción de Dios, perseveremos en el camino del bien y seamos testigos luminosos de la verdad. Queridos hermanos, pidamos que en este ambiente que nos ofrece la Sagrada Liturgia de recogimiento ante la venida del Espíritu Santo, lo vivamos especialmente unidos a la Santísima Virgen, como lo vivieron los apóstoles en aquel cenáculo de Jerusalén. Nuestra Señora es la que mejor nos puede disponer interiormente para la venida del Espíritu Santo y para que se realice un auténtico renovamiento espiritual en la Iglesia que nos impulse, como en Pentecostés, a proclamar las maravillas de Dios a todas las gentes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.